Bueno, bienvenidos a esta sesión 2 de conceptos básicos para transformación digital. Les recuerdo que la idea es que aquí estén los estudiantes de maestría que están estructurando su proyecto hacia consultoría, su proyecto final, y los consultores del CD. Ok, entonces, revisando un poquito el camino que teníamos, pues ya sabemos que este espacio es del CD con la dirección de posgrados. Y revisando un poco el espacio que teníamos y el plan que teníamos, habíamos hablado ya de unos elementos introductorios, donde había algunos conceptos básicos acerca de cómo entendíamos el rol del consultor, la diferencia de ese consultor con un asesor técnico, que digamos que es el grado con el cual normalmente un especialista recién graduado o alguien con alguna experiencia en el sector real y apenas con un pregrado pues tiene un conocimiento específico de esa metáfora que usábamos de la máquina del tornillo y cuando tenemos un problema y cómo es el enfoque para arreglar ese problema. Muy parecido al enfoque de los niveles de formación eh, en instituciones de educación superior. Involucramos unos elementos de lo que ya conocíamos del modelo del CDE actual, de esa historia de dónde viene y cómo viene y de qué elementos vamos a tomar aquí de la Academia Internacional y de la Consultoría Internacional. Hoy vamos a ver algunos elementos específicamente del MIT, del grupo de consultoría de MIT y del enfoque que da MIT como uno de los entes académicos en el mundo más importantes en temas tecnológicos, pero pues sobre el tema de consultoría de organizaciones de empresas. Entonces, en esta sesión la idea es que podamos unir dos de los temas que teníamos en nuestro listado, que hacen referencia al core de tecnología y cómo se enlaza ese tema de tecnología con las empresas. Hoy yo hablaré menos, ustedes participarán mucho más en la primera sesión. Digamos que por ser un tema introductorio, pues hablé muchísimo, pero la idea es que hoy compartamos también algunas experiencias. Eh, Les pediría el favor, porque está quedando grabada la sesión sin nombres de empresas y sin nombres de empresarios o de clientes, pero sí con los elementos relevantes de acuerdo a la temática que tengamos, a los ejemplos que necesitemos. Y vamos a aterrizarlos un poco sobre el tema de tecnología en infraestructura y en herramientas. Entonces, básicamente arrancamos en ese tema para dar un entorno y un enfoque a ese tema de tecnología y hacia dónde vamos. Vamos a hablar de algunas estadísticas. Esta gráfica es parte de un reporte de McKinsey, uno de los referentes que vimos la sesión pasada, eh, y que ven pues en las clases de consultoría los estudiantes de maestría, al igual que los de Anderson de Accenture, pues ven las de McKinsey, que son como los referentes mundiales en consultoría. Pero este es un reporte muy reciente, es un reporte de hace 8 meses. Es decir, teníamos algo del efecto inicial de la pandemia y habla acerca de las tecnologías digitales, de las herramientas y de los métodos que en ese momento, hace unos meses, un poco más de medio año, eh, teníamos a nivel mundial. Eh, y digamos que aquí es importante tener en cuenta como esos nombres y esos componentes, y les pido el favor de que los consultores o estudiantes que ya tengan en su cabeza las empresas y la información de esas empresas con que están trabajando, pues piensen en cómo o qué conocen de esos componentes en esas empresas. Con eso vamos aterrizando los conceptos y les pediré el favor de que participen eh, en unos minutos. Tenemos el tema tradicional de tecnología web, es decir, un cambio por allá entre Web 2.0 y Web 3.0.
cómo ya no eran simplemente páginas HTML con unos huecos de seguridad muy grandes y con unos temas de producción de páginas web muy demorados. Hoy podemos ver que las plataformas como Wix, por ejemplo, que es una de las que más publicidad le han gastado, son modelos de gestores de contenidos web para dummies, para bebés, para personas que tengan cero conocimiento de tecnología, pero que quieran poner su portafolio de servicios básico, su currículum en un sitio propio, con un hosting y unos elementos muy favorables en su modelo de negocio para el usuario final, con una curva de aprendizaje mínima sobre sus herramientas y con un UX, con una interfaz de usuario muy amigable, lo cual hace que en 2 días alguien pueda tener muy bonita su hoja de vida o su portafolio de servicios, pagando una anualidad de unos servicios de dominio y de hosting muy eh, económicos. Creo que todos hemos visto los comerciales de vendobonsais.com o algo así, que es uno de los más comunes, de los comerciales más comunes de Wix. Ese es un ejemplo de cómo empezó a transformarse ese tema tradicional en un tema un poquito más amigable en el tema de tecnologías web, para que lo tengan en la cabeza. Y piensen en su empresa, cómo está en ese sentido, que es uno de los más básicos. Vamos a ir, digamos que abordando estos temas de izquierda a derecha, donde McKinsey muy inteligentemente los puso de lo más general a lo más específico, de la curva de aprendizaje más fácil a la curva de aprendizaje un poquito más empinada, más densa. Luego están todos los servicios basados en la nube, eh, que llegaron a ser muy amigables también luego de las plataformas web para usuarios en general y para empresarios. Eh, de pronto empezando con todos los temas ofimáticos en la nube y el poder tener un correo, por ejemplo, en un Gmail o en un Outlook y todos los servicios y esa carrera que específicamente entre esas dos compañías, Microsoft y Google, empezaron a existir, empezaron a darse, cada uno con un suite ofimático. Google nunca tuvo un suite ofimático de escritorio. eh, Microsoft sí lo tenía y empezó a migrar mucha de su tecnología a la nube. Y empezamos los usuarios enganchados por un tema de correo, con unos temas adicionales, un valor agregado sin costo y unos servicios adicionales que podían ser en sus planes básicos y gratuitos muy buenos y en sus planes premium o de pago muy económicos, muy convenientes y con unos servicios adicionales muy buenos, más almacenamiento, más potencia en análisis de datos de las hojas electrónicas, más características en un software para crear presentaciones o en un editor de texto. Y como les decía, a medida que vamos yendo hacia la derecha, pues los temas son un poco más específicos. Luego empezamos a ver todo ese desarrollo de las apps, de todo el mobile que se empezó a hacer y a desarrollar. Esa, ese monopolio con que empezó Apple con su gran desarrollo de iPhone y de las aplicaciones en su store, tratando de estandarizar a sus desarrolladores, tratando de dar calidad, pero también tratando de dar un acceso muy fácil a empresas y usuarios individuales. Y luego, pues el tema de Android se puso muy a la cabeza y en algunas marcas y con algunas plataformas hoy en día, incluso pues muy avanzado o sobrepasando en algunos nichos especiales de producción a las herramientas y a la plataforma de Apple. Eh, ¿Qué empezamos a tener ahí? Pues el usuario de la empresa y el usuario final pasó por esa curva donde primero se socializó un poco con ese entorno web, luego empezó a ser más interactivo y a sacarle más y a darle más el jugo al tema de producción, pero producción en escritorio, en servicios basados en la nube. Y luego
empezó a haber esa portabilidad y la conveniencia de esa portabilidad. Entonces, las empresas empezaron, o los directivos de las organizaciones empezaron a tener dashboards sencillos en su tablet o en su teléfono, con el nivel de información necesario para poderlo revisar en el carro eh, mientras iban llegando a una reunión, y tener una información mucho más anidada, normalmente anidada de macro a micro, de general a específico, y empezaron a generarse esos visores de aplicaciones, eh, muchas herramientas generadoras de reportes que eran muy populares, empezaron a ser comprados por ERPs, y los ERPs muy fuertes o los más fuertes del mundo empezaron a hacer ese deploy de los reportes en esas aplicaciones móviles. Ya con ese nivel, entonces el siguiente salto empezó a darse con ese tema del Big Data o el Big Data, y todo el tema de las arquitecturas eh, que se hacían alrededor de esos datos. Entonces estaba todo el tema de la recolección de datos y todo lo que conecta con el Business Intelligence también, y los Data Warehouse, todas esas bodegas de almacenamiento. No importa si yo capturaba los datos de mi organización, de mis clientes, de manera tradicional, primera columna, o mediante algunos elementos o formularios como un Google Forms, por ejemplo, en servicios en la nube, segunda columna, o con unas aplicaciones especiales para los pools y para los surveys. Eh, Ustedes han visto por ahí muchos animalitos, hay dinosaurios, hay monkeys, bueno, para no hablar de marcas específicas que se han dedicado a ese tipo de encuestas con algunos elementos gratuitos, que pues tienen más elementos que los forms de Google o los forms de Microsoft. Eh, Unos elementos para organizar la información y para visualizar la información para quien crea esas encuestas en diferentes niveles, en nivel gratuito con algunas herramientas, y en unos niveles de plan premium con algunos elementos más avanzados. Empezamos a pensar en que la información ya no solamente la recogíamos en archivos de Excel, no nos la pasábamos en USBs o en disquetes o en CDs antes, eh, que no solamente compartíamos un archivo en un Google Drive o en un OneDrive o en un Dropbox o en otra plataforma de estas en la nube, que no solamente teníamos archivos adjuntos ya más pesados con el desarrollo de hardware y software mobile, eh, sino que ya podíamos tener unas estructuras mixtas para poder recoger esa información de esos data warehouse, de esas bodegas de datos, y que podría recoger información de archivos de Word de mis empleados, por la web de unos formularios, por los proveedores desmontado un pedacito de servicio basado en la nube, y con los empleados de confianza o los empleados del círculo para hacer algunas pruebas, normalmente arrancaba por los empleados funcionales, pues teníamos ya un manejo de captura de datos por mobiles que podían ser los celulares o los symbols, que es algo que ha ido desarrollándose mucho, ese lector de código de barras, por lo cual ya no tenemos que durar mucho tiempo preguntando un precio en un supermercado, sino simplemente pasarlo por un lector de estos y obtener la información detallada del producto, pues es parte de cómo alimentamos ya esto. Pero si nos damos cuenta, esas, eh, esos niveles de adopción y esos niveles de éxito en esa adopción, si los comparamos de lo más básico, que es esos modelos Wix de los bonsais, misbonsais.com, vendobonsais.com, a modelos de datos estructurados, pues vamos pasando de un 85 a un 50, es decir, que estamos yendo más o menos a la mitad un poco más de la mitad de la respuesta exitosa, pues, en esos procesos de transformación. Un poco más abajo, y muy dedicado a nichos específicos, se empezó a trabajar el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas en diferentes niveles, vinculando esas tecnologías de la nube con infraestructura en la nube, y también trabajando un tema de una capa media que es muy popular en países en desarrollo,
que es el tema de la infraestructura también, no solo en la nube, sino en la niebla. Eh, Algo que estamos usando ahora, por ejemplo, para estructurar las ciudades inteligentes, para hacer los modelos de transporte o para analizar los modelos de transporte en las ciudades, en esos modelos de smart grids y de smart cities, eh, pues empieza a volverse más fuerte, a alimentar ya, se empiezan a conectar módulos pequeñitos de hardware y de software, no solamente de software, temas industriales, pero también temas domóticos. Entonces, el hecho de que ya mi nevera venga con el puerto de red y la lavadora con una conexión wireless para el internet de la casa y yo pueda programarlo, y, ay, dejé la ropa en la lavadora y me acordé en el trabajo y puedo ponerla a funcionar o pararla y dejarla en remojo un tiempito más, o estar pendiente de los líquidos, de los jugos o de la carga en la nevera, pues es algo que hoy en día es mucho más común. Es parte del Internet de las cosas que además permea ese tema que facilita la curva de adopción de estas tecnologías desde lo domótico y obviamente en modelos como los que les contaba de semaforización, pues hay un tema ahí que tiene un servicio público. Mintic aquí en Colombia tiene unas políticas para los smart grids y para los smart cities bien importante. Ya llevamos algunos años en mesas de trabajo revisando varias cosas, tratando de mirar lo que hablábamos en la sesión pasada del el logueo único para pagar impuestos, pagar servicios, hacer una cantidad de elementos o manejar una cantidad de elementos, pero pues en el entorno que tenemos nosotros hay un tema siempre complicado y es la seguridad de la información, que eso lo veremos en detalle en las últimas sesiones. Pasamos luego a un nivel un poquito más bajito en esa adopción exitosa, eh, pero súper importante, y es el último eslabón de los masivos, porque los demás realmente son números muy, muy pequeños. Y es todo el tema del pensamiento en diseño. Todo el tema del design thinking es un tema que pues cobra desde el tema de la academia, desde el tema del diseño industrial, desde el tema de la interfaz gráfica de usuario, pero desde la concepción también ambiental y con un pensamiento ético, tiene una cantidad de elementos bien, bien importantes. Claro, tiene un medio tecnológico, tiene herramientas tecnológicas, tiene herramientas CAD, tiene herramientas BIM, tiene herramientas eh, en varios sentidos y en varios verticales, se llama técnicamente, el vertical de ingeniería mecánica, el vertical de arquitectura, el vertical de planeación, el vertical de producción de este tipo, el vertical de servicios, servicios tecnológicos, servicios de otro tipo, servicios legales, gubernamentales, privados. Pero realmente el concepto de design thinking y todos esos conceptos de diseño universal que se han venido adoptando han permeado el mercadeo, la tecnología, el cómo vendo, pero también el cómo produzco eh, y planeo esa producción desde el momento en que estoy generando un business case, un plan de negocio, estructurando un proyecto, luego mirando el tema de la gerencia del servicio o de la operación, que pues en teoría es lo mismo con diferente aplicación, todos los temas de mantenimiento que podría llegar a tener ahí, pues amarrados a design thinking y todo lo que tiene ese pensamiento lean. Entonces está el lean researching que ustedes usan para sus proyectos de investigación, está todo el lean manufacturing para el tema eh, muy de planta, muy de producción, muy operativo, pero con un pensamiento pues lean. En esto, y por eso los temas de MIT son transversales en la sesión de hoy y muy fuertes, porque todo el tema de Lean Researching y todo el tema en general Lean es uno de los temas en los cuales MIT ha sido pionero y tiene aquí muchas cosas. Con menos permeabilidad, diría yo, pero con gran importancia, y sobre todo en algunos nichos específicos, pues están las herramientas de inteligencia artificial, todo este tema de diferentes niveles
de aprendizaje. El qué tan deep es el deep, decía un profesor de Cambridge en una charla, qué tan profundo realmente es el aprendizaje profundo, de dónde vienen los datos y por eso está la curva de aprendizaje por allá, de una recolección de datos que podría ser solo data y poca información, recordando que primero tenemos datos y cuando empezamos a analizarlos empiezan a cobrar sentido y empezamos a tener información. Eh, pero ya tenemos elementos para analizarlo de una forma diferente. Por el lado del negocio podríamos pensar en el business intelligence y en la toma de decisiones, pero siempre, digamos que hoy en día con un motor hacia el cual disparan todos los modelos de transformación digital, y es que ese tema manumático, ese tema de los gerentes antiguos o dueños de empresas con una gran trayectoria, un gran conocimiento en su operación, pero con una resistencia grande en la transformación digital, pues siempre caen en ese tema que pues uno no los puede culpar como consultor, pero confunden la digitalización con la transformación digital, ¿no? Que son, entonces, pues es parte de lo que tenemos que hacer nosotros para decir, oiga, es que la transformación digital es de pensamiento y de herramientas. Digitalización es que usted escanee, es que usted use Excel, es que usted saque un gráfico en Excel y se lo comparta a sus pares en su organización y con eso tome algo de decisiones, pero eso no es transformación digital. Cuando involucramos elementos a diferentes niveles de inteligencia artificial, como les decía, con diferente profundidad en ese aprendizaje, eh, en un modelo muy autónomo o muy atendido, pues podemos llegar a mejorar los tiempos y la efectividad de la toma de decisiones. Aplicando todo el tema de gerencia de proyectos, pues cogemos todo ese tema de los OPAs y esa gestión de conocimiento y las curvas serán menos pendientes y la toma de decisiones mucho más fácil y efectiva. Está el tema de la robótica y arrancó muy operativo, arrancó con temas amarrados al control y a la automatización, dos temas que siempre, siempre fueron de la mano, automatización y control. Tenemos muchísimas especializaciones y maestrías en ese tema en Colombia y tenemos una herencia que viene de Suiza y de Alemania muy fuerte en Colombia. Eh, por ese tema de automatización y control, pero que arrancó muy eh, con ese Revolución Industrial 4, eh, amarrado a la producción, a una producción bruta, por decirlo así, a una producción muy poco analítica, porque lo que se necesitaba era automatizar líneas de producción y que con el tiempo, con el avance de los sensores y con la ayuda de la columna anterior, que era la inteligencia artificial, pues los procesos de los robots son más efectivos, más limpios, más amigables con el medio ambiente, eh, optimizados para el tema de consumo de energía, mejoramos el tema de reprocesos y pues una inversión fuerte que puede ser comprar un robot eh, que haga lo que hacían 15 personas. Es decisión fuerte en dos sentidos, que es algo que también veremos al final de las sesiones, de las últimas sesiones. Hay un tema tecnológico y un tema costo-beneficio que siempre le importará a los directivos de los clientes de la organización, pero también hay un tema humano, ¿no? Hay un tema humano y es eh, el tema de los mitos de si no vamos a tener trabajo el día de mañana porque así como el T-1000 y el T-101, los protagonistas de todos los Terminator, eh, vamos a terminar en guerra con los robots y todo ese tema un poco caótico que tienen algunos. Eh, y respondo algo que decía un profe de MIT en una charla y es, la tecnología existe, pero pues el para dónde coge depende de las decisiones que los humanos tomemos ahora. Nadie puede asegurar que no se presente un futuro caótico como el de un Terminator, pero las decisiones están en nosotros. Eh, no sé si como en la película se pudiera en ese momento volver al punto de tomar las decisiones debido a la tecnología, pero pues las decisiones hoy dependen de nosotros.
Todo el tema de las máquinas ya con un tema neural que arrancó, como les decía, con esa profundidad de 2 columnas atrás, la inteligencia artificial y todo el tema del deep learning y qué tan profundo es profundo, que es una pregunta sin respuesta, diría yo por ahora, y muy relativa a la organización, muy relativa a lo que, a los recursos tecnológicos, a lo que quiere hacer y a lo que puede hacer. Yo me he encontrado con gerentes o dueños de empresas con unas ideas brillantes, pero con un personal en el departamento técnico o en la operación que no está alineado con las ideas brillantes. Puede que tenga o no tenga el recurso monetario, el recurso financiero para poderlos llevar a cabo, pero cuando el personal no está capacitado, no quiere aprender, dedica su tiempo a otra cosa, eh, pues realmente llevar a cabo ese tema de avanzar en modelos eh, de redes neuronales y de aprendizaje profundo, pues requiere un talento y una cualificación en ese talento. Luego al tema de realidad aumentada. No sé si ustedes conocen empresas como Festo, por ejemplo, que hacen un tema de automatización y control para procesos industriales muy, muy fuerte. Y otros similares tienen un tema de hardware y software que siempre ha sido muy pionero y que se vende solo y que tiene unos precios para el mercado colombiano bastante altos, pero a largo plazo, viéndolo estratégicamente, pues esa inversión se recupera a mediano y largo plazo 20 veces. Lo que pasa es que a veces para un emprendedor o para una empresa pequeña, arrancar con una inyección, un gasto tan fuerte en su etapa primaria, pues es complicado. Eh, pero ya el mantenimiento, por ejemplo, de ese tipo y los manuales y el soporte técnico de ese tipo de recursos como los de Festo, para un repuesto, para un sensor, para un... eh, te envían el repuesto y te envían el software que tú descargas o el personal técnico descarga en la tablet y simplemente con realidad aumentada lo ponen frente al código de barras de la máquina, del repuesto. eh, y prácticamente les dice cómo monta la realidad, mezcla la realidad aumentada con todos los modelos y las pruebas y errores que tienen en su base de datos, en su aplicación, y le dice al personal técnico cómo montarlo, cómo cambiarlo, viéndolo ahí en la máquina real con un 3D con una ayuda 3D superpuesta con esa realidad mixta. Eso obviamente disminuye las curvas de aprendizaje, disminuye los errores, aumenta como esa fidelización a ese tipo de productos, pero pues hay muchas industrias, ese es un ejemplo, pero hay muchas industrias que tienen ya esa curva un poco adelantada. Obviamente comparado con las primeras 6 columnas que vimos, pues es mínimo el desarrollo, pero digamos que es algo que también se está dando. Y luego todo el tema de la manufactura, ya no solamente con lo que arrancó siendo algo muy innovador y eran primero escáneres, luego escáneres 3D, eh, un monopolio muy fuerte, Nikon, Topcon, Trimble, tal vez eran 3 o 4 marcas, Canon en algunos, Leica, 4 o 5 marcas que se dedicaron a todo el tema de escáner 3D porque ya tenían décadas de trayectoria en óptica y electrónica, empezaron a ser pioneros, primero en los escáneres y luego algo que era un poco más fácil con la herencia del control numérico, eh, pues era todo el tema de la impresión en 3D. Al principio con materiales muy costosos, ahora las impresoras 3D usan material reciclado, es decir, que si la empresa tuvo esos sobrantes de material, con esos mismos sobrantes de material de piezas que se dañaron, se puede alimentar una impresora 3D y se hace una maqueta o un modelo o un repuesto en materiales poliméricos, por ejemplo, que reemplace una pieza mecánica. Obviamente se romperá o se desgastará en 2 semanas, pero es mientras llega la pieza definitiva de Alemania que se demora un mes en llegar. Este tipo de cosas
eran muy costosas al principio, siguen siendo costosas a gran escala, pero muchas empresas pequeñas y medianas tienen hoy un escáner sobre su escritorio y una impresora sobre su escritorio en su oficina pequeña, pero pues son impresoras que tal vez alcanzan a ser modelos de 25 por 30 centímetros en un cubo, 30 por 30 por 30 más o menos. Y no más, si alguien quiere hacer algo más grande y más complejo, con unos materiales con conductividad térmica específica o conductividad eléctrica específica, pues seguramente ya no lo pueden hacer en estas pequeñas impresoras 3D. Este es más o menos el abanico de estas tecnologías y estas herramientas y el nivel de adopción exitosa para que veamos a nivel internacional, y como les digo, este informe es de hace como 8 meses de McKinsey, pues ese es el estado del arte para que entendamos un poco para dónde vamos, y espero que ustedes asimismo de izquierda a derecha hayan hecho el escaneo de sus empresas, de las empresas que tienen en este momento en sus manos para poder aterrizar los conceptos. Eh, Algo que es importante revisar aquí es también como ese tema de los gaps y de todo el tema de qué quiero hacer y qué hago exitosamente en ese momento de transformación. Entonces, si ustedes ven entre los cambios hechos y los cambios no hechos por cada una de las categorías, herramientas digitales que faciliten el análisis de información compleja, toda la adaptación de los procesos de negocio, todo el tema de BPM N2.0 y cómo habilitar rápidamente, pasar de esa arquitectura empresarial al prototipado, al testeo y a la conexión con el cliente, cómo implementar esas herramientas digitales para poder generar información y tomar decisiones sobre esa información de una forma más rápida, eh, el tema de crear esas redes de información multivariada y cruzada con equipos funcionales, es decir, algo que culturalmente lo vamos a ver en las últimas sesiones, en la última sesión, a veces en un modelo funcional, es decir, digo yo el modelo de mi abuelita, donde está el área de ingeniería, el área de compras, el área que era como se manejaban hace 40 años las organizaciones. eh, a veces la información es solo de ese cacique con esos indios, solo de ese director con su departamento, y parece que se les cayera algo compartiéndolo con el resto de la organización. Y pasa en empresas productivas y no productivas. Pasa en enfoques de servicio y en enfoques de producto. Digamos que esto no tiene mayores dolientes en un sector o en otro. Y el tema es que la información debería beneficiar pues toda la organización. Cuando no se tiene esa red donde el tema sea eh, cruzado en términos funcionales, es decir, donde ingeniería realmente pueda compartir en tiempo real, parte de por lo cual SAP, que es cross-functional y es en tiempo real, es una gran herramienta. No le estoy haciendo propaganda, pero pues es que es un referente muy, muy diferente al promedio. Eh, Parte de su éxito es ese. Si llegó la parte del inventario y en el mismo momento, no solamente el tema de planta quedó actualizado, pero el tema de contabilidad, el tema de gerencia, el tema de planeación, el tema de mantenimiento, el tema de, eh, y todo quedó actualizado, pues obviamente las decisiones serán mejores y más efectivas. La implementación digital de todas esas tecnologías de autoservicio es un tema que está muy de moda, es decir, tener una nube privada, por decirlo así, es parte de los primeros pasos que se tienen en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones que tenemos aquí como clientes. Eh, Algunos tienen información en la nube que es gratuita, pero una información de pronto muy delicada y que merece unos controles premium y un acceso especial y un tema de conexión de mi intranet con la ventana de internet
Por aquí estaba Lisandro, todo lo que sufrió Lisandro con los VPNs de biblioteca por un tiempo y que el túnel y que si es OS X entonces como es más seguro no deja entrar, pero que si es Windows entonces a veces entran muchos y entonces entra como no debe ser. Todo este tema de compartir esa información, pero en términos de self-serve, de self-service, de poderlo manejar como nubes eh, y repositorios de información privada, pues también es importante. El penúltimo es todo el tema de modificación de esos estándares operativos y de proceso debido a esa actualización de tecnologías. Si yo venía haciendo muy manualmente un proceso o empecé un tema de prototipado manual, pero veo que el nicho de mercado me responde muy bien, que el tema de ventas se dispara y que como tengo tanta demanda, debo aumentar rápidamente mi tecnología en producción, pero me demoro de pronto mucho modificando esos procesos para automatizarlos un poco más o meter algunos sensores adicionales o hacer que el control de calidad de mi producto sea un poco más rápido, pues a veces tengo ahí, me pasa como que tengo problemas de fluencia y puedo tener ahí algunas pérdidas. Y si se dan cuenta, ese es uno de los elementos de factor que son más bajitos, solamente es el 1.8, mientras que en las primeras tenemos 2.6, 2.2. 1.8 y 1.7 son los dos últimos. El último es cuando ya incluyo el tema del comportamiento, el tema del comportamiento de cómo mi equipo de trabajo eh, tiene un flujo de trabajo colaborativo. Y ahí involucro el tema del personal, el tema de las herramientas, el tema de software, el tema de hardware, el tema del equipo y el tema de las aplicaciones. Y si se dan cuenta es el más bajito de todos y por eso el tema de recurso humano es el último que vemos acá porque necesitamos ver una cantidad de porqués antes de llegar a ese recurso humano. Bueno, ahora, como les decía, yo hablo mucho, pero ahora les toca a ustedes. Primero, quisiera escuchar a quienes tengan más claro ese tema de diagnóstico empresarial y que ya vayan adelantados. Aquí hay consultores muy, muy juiciosos. Ay, se me perdieron. Se me perdieron los consultores que ya tenía aquí para llamar ahora, se me salieron. Bueno, porque sé que van muy adelantados con sus organizaciones. Pero quería que nos preguntáramos qué sabemos de la tecnología de la empresa cliente en cuestión, de la que tienen en sus manos en este momento. Y para eso hay aquí algunas preguntas orientadoras que tienen relación con estas otras preguntas que están a la izquierda, eh, que son preguntas que son parte del diagnóstico que ustedes generaron con sus empresas clientes. Entonces, para dar respuesta a ese qué sabemos de la tecnología de la empresa cliente en cuestión, escucho, veo quién puede levantar la mano y quién nos puede colaborar con sus experiencias. No todos al tiempo, por favor. La profe Carol, que es súper juiciosa, podría ayudarnos con una de sus experiencias. Ella es una de las mejores consultoras de este centro. ¿Podría contarnos algo de eso? William, perdóname, ¿podrías repetirme la pregunta, porfis? Con lo que vimos ahora, lo que tenemos aquí y que revisamos, y la copialina que tenemos a la izquierda, que son las preguntas que ustedes llenaron o que llenaron con sus empresas en el momento de revisar los sistemas de información y todo el tema de tecnología de sus clientes. Eh, la gran pregunta es que, primero, general, ¿qué saben ustedes de la tecnología de la empresa? Sin hablar de nombres de empresa ni de nombres de personajes, solamente del tipo de negocio, a qué se dedican y por qué tienen esa tecnología, pero como está quedando grabado y tenemos aquí un tema de confidencialidad que firmamos con nuestros clientes, cuéntanos qué pasa
con tu empresa. ¿Qué sabes de tu empresa en términos de tecnología? Y te doy aquí esta copia para estas preguntas macro y estas preguntas pequeñas que llenaron en su momento con el diagnóstico de uno de tus clientes, de tus asesorados. Claro que sí. Bueno, buenos días para todos. Bueno, William y compañeros, dentro del ámbito contable y financiero, pues nosotros hemos asesorado más o menos, yo, Carol Alberni, este semestre, más o menos 17 empresas entre Cali, Medellín, bueno, y los que me envía la doctora Yormari. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de toda la parte de la tecnología? Estamos un poco atrasados porque ellos se limitan a comprar el software contable que le dice el contador. Entonces uno le dice, mira, compra el SIGO, el DOS, el ELISA o el que no tenga. ¿Qué pasa? A eso nosotros le tenemos que sumar que ahora viene la facturación electrónica. Entonces, en la facturación electrónica nosotros adquirimos ese módulo, nosotros que tenemos que hacer los prevalidadores, tenemos que hacer, y para ellos se les dificulta de una manera increíble. Ahora, la nómina electrónica, pero ¿cómo lo hago? Es muy difícil. Imagínate, ellos, hablo de manera general, ellos no manejan un Excel. Ahorita estoy asesorando una empresa grande que tiene el CDE, que ellos importan y exportan ductos, ventiladores para fibra textil, y ellos se mueven en Nueva Zelanda, en Brasil, en México, etcétera. Y este empresario muy pilo, pero cero de tecnología, o sea, él sabe hacer sus ductos textiles, pero realmente es bastante complejo, tanto que tuve que ir la semana pasada a decirle, bueno, ya te compré un computador, Carlos. Entonces yo, listo, ya compraste el computador. Bueno, vamos a manejar el software contable, pero no, pero a mí no me lo expliques, explíquelo a mi asistente. Se lo expliqué al asistente tampoco. Bueno, mira, ya adquiriste la facturación electrónica, esto se hace así y así, porque yo no puedo estar acá. No, no, es un poco complejo, William, y con todo lo que tú hablas, ni mal. O sea, tú vas a 500.000 y nosotros, hablo con los empresarios, vamos al 1% para no ser exagerada. Que si las empresas disponen de programas básicos, claro, pero los programas básicos hoy en día con la contabilidad usted tiene que ir más rápido porque la DIAN y todos los entes controladores pues obviamente están un poco más a la expectativa de todo lo que estamos en el avance tecnológico. Entonces es bastante complejo. Ahora, vamos a hacer comparaciones estadísticas para ver cómo nos fue en el 2019, 2020, 2021, se le piden planos para las gráficas y es bastante, pero como yo lo tengo en un cuaderno, Carol, y yo no, en un cuaderno no, vamos a hacerlo así. Hablo de manera general. Si yo digo que el empresario sabe manejar la parte tecnológica al 100% como necesitamos el área contable, no. Sí, William. Ok, Carol, gracias. Ese es el tema contable, que es una parte y es muy típico ese comportamiento que tú dices. Entonces, es que yo compré la herramienta que el contador maneja. Y entonces miren lo que pasa. Estamos hablando de un empresario o un emprendedor que está arrancando y que está limitando ese arrancar a las herramientas de uno de sus empleados o de uno de sus colaboradores, que es el contador, que normalmente además no es un contador full time, sino que es alguien al que le paga unas horas o por un trabajo específico al mes un poquito, pero sin embargo miren de allá para acá la responsabilidad y que tiene esa decisión, porque ese contador que de pronto trabaja conmigo 4 días al mes, es el que está, o de pronto 15 días al mes, está tomando decisiones ya sobre la plataforma tecnológica de mi empresa, la cual estoy arrancando. Entonces, ¿será justo eso? No estoy diciendo está mal, está bien, por ahora será justo. Es decir, es coherente que ese tipo de decisiones vayan de allá para acá y no de aquí para allá. Obviamente, es, como dice Carol, está el tema del desconocimiento. Pregunta uno, ¿y qué tiene? No, yo lo tengo, pero en el cuaderno cuadriculado, en el cuaderno ferrocarril lo tengo anotado.
y cuando viene el contador es el que me pasa algunas cosas, o cuando viene un sobrino que es el que sabe hacer planos, es el que me ayuda a pasar la planta física a computador, o el que, bueno, etcétera. Eso desde lo administrativo contable, y además lo que dices tú es muy cierto. Un dolor en los últimos, diría yo que 2 años, con las empresas ha sido todo el tema de pasar de ese muisca que antes nos hacía trasnochar en la subida de archivos y la rebotada y la revisada del archivo plano y todo eso a medianoche. A última hora, para variar, estábamos haciendo eso y sufriendo. Y las quedadas de fin de mes para cerrar todo en la empresa a estos temas que ahora pretenden que sean en tiempo real, con validadores o sin validadores, con empresas que están haciendo el puente y que están prestando un servicio. eh, Creo que la más fuerte es una que queda por ahí en la Caracas, en la Cali con 26, la que más servicio le presta a las empresas para hacer ese puente a la DIAN en ese tema de facturación electrónica, con un ERP o con otro ERP, o muy manualito y luego generando unos archivos para poder pasar por esos prevalidadores. Eso es un dolor de cabeza desde lo contable y desde lo tributario. Pero yo quisiera escuchar también a un par de ingenieros de diferentes ramas que nos cuenten este tema de esta tecnología, cómo lo han visto en la empresa que están asesorando, o una de las empresas que están asesorando. Ingenieros, no todos al tiempo. William, en este momento, desde la clase de maestría de consultoría, se están asesorando alrededor de 10 empresas, pero de las 10 empresas únicamente dos de ellas ya tienen por ejemplo, un software contable que es utilizado un, eh, por personas externas, pues básicamente son subcontratistas los que les hacen el trabajo y desde otro punto de vista no tienen así ninguna aplicación tecnológica que les pueda ayudar desde el punto de vista digital. Entonces, pues, de acuerdo a los diagnósticos y a la información que se ha logrado recopilar, pues, el tema está todavía muy básico y pues está todo por hacer en el área. Es decir, en temas de producción, de control de esa producción, de optimización de esa producción, de modelación o de optimización, Sí, ceros. William, hay que entender que el tema es que las empresas que nosotros tenemos y que estamos asesorando desde el Centro de Desarrollo Empresarial, pues son pequeñas y medianas empresas. Y pues hay que ver la caracterización de las pequeñas y medianas empresas que tenemos en la ciudad de Bogotá y sobre todo las que se atreven a adquirir servicios de consultoría para en un centro de desarrollo empresarial. Normalmente, pues son empresas que no tienen un nivel de desarrollo muy amplio o no tienen una gran capacidad y pues por eso definitivamente toman el servicio de consultoría. Sí, claro, pero es que el tema no es ni de costos ni de tamaño. Es decir, el tener las herramientas no es ni de costos ni de tamaño. El hecho de que, William, sí, eso es comprensible. Lo que pasa es que lo que estoy tratando es de que se tenga en cuenta la tipificación de las herramientas, perdón, de las empresas que llegan al centro de desarrollo empresarial. por eso, Miguel, pero es que estas empresas que son pequeñas y medianas o emprendedores no necesitan dinero y necesitan tener mucho tiempo para tener herramientas, em, que además algunas son open source. Lástima que no esté aquí. Aquí hay Claro, dos. William, eso es claro, y eso es lo que, y eso es lo que todos lo que entendemos aquí eh, eh, en este panel de profesionales, pero lo que pasa es que eso es lo que ellos no tienen claro y lo que ellos necesitan, y pues para eso precisamente es que estamos aquí. Hace 8 días vino Cristian. Cristian está investigando, de pronto podemos decirle que nos comparta un poco
en la siguiente sesión, Cristian está investigando acerca del uso de las herramientas open source para temas administrativos en un nicho empresarial bien grande que es el tema turístico y que además ha tenido tantos cambios en esta pandemia, ¿no? Él me decía hace 8 días exactamente, me decía, por ejemplo, que eh, en las noticias dicen, no, es que el sector turístico ha sido súper golpeado, es que se están quebrando, y las estadísticas que él dice que el sector de turismo refleja públicamente son unas, pero que a él no le cuadran porque los números solamente de la empresa donde él trabaja son 3 veces los números nacionales que votan ciertos entes que agrupan o que son responsables de agrupar esos números de movimiento de turismo en esta época de pandemia. Y sin embargo, él está investigando acerca de ese tema de herramientas open source. Entonces, él hablaba, por ejemplo, para temas que creo que aquí le pueden ayudar a todos. eh, Nos hablaba de un tema, el tema ofimático. Existe una herramienta o una suite ofimática que es china, de los mismos de Deepin, del sistema operativo de Linux, eh, que se llama WPS. No sé si la han visto, tiene unos colores similares a los de el Office de Microsoft. Y pues un Office por cada usuario en una empresa que está arrancando, que pueda costar 500.000 pesos por usuario, por equipo, para una empresa de 10 personas, pues por año podría ser una inversión importante. Entonces, ellos estaban viendo la posibilidad de manejar todo con estas suites ofimáticas. Entonces, decía en el tema de qué tan fácil es manejarlo, porque pues nosotros tenemos una percepción de la interfaz gráfica ya muy estándar, ¿no? La mayoría de nosotros arrancamos con Windows cuando éramos niños o jóvenes, y entonces nos quedamos con esa barra estándar, esos iconos estándar, y cuando nos cambian, pues nos da como un shock cuando nos cambia la interfaz gráfica para hacer una carta o una cuenta o una factura, y eso es parte de esa resistencia al cambio para estas herramientas, pero hay muchas herramientas LibreOffice, OpenOffice, bueno, muchas, con diferentes modelos dentro eh, de este software libre. Resulta que ellos empezaron a trabajar con esta WPS porque en toda su publicidad dice que es libre, es gratuita, y es una de las más compatibles y que calcó muy parecido ese suite ofimático en términos de interfaz gráfica de usuario al de Microsoft, que digamos que es como el más, o era el más común hace unos años. Eh, y entonces empezaron hace como 2 años a hacer unas pruebas y empezaron a ponerlo masivo. Les llegó una auditoría y se dieron cuenta que es cierto, ese software es gratuito, pero no es gratuito para uso empresarial. Entonces hay un tema de licenciamiento que es delicado, es decir, no solamente es decir, el tema es open source y es de libre uso, pero es de libre uso siempre y cuando usted sea estudiante, profesional independiente, consultor, como estamos aquí todos. Entonces, no, es que para mis trabajos de consultoría, listo, funciona. Pero si usted es una empresa constituida, es un delito usarlo. Está yendo contra todo el tema del copyright. Entonces, ese tipo de cosas de licenciamiento, pues es súper importante tenerlo en cuenta en empresas de ingeniería y manufactura. Entonces, el tema de herramientas CAD muy similares a los de AutoCAD para diseños, pero gratuitos y multiplataforma. Es algo que ha tenido un boom con ayuda de los chinos también, yo creo que hace 10 años, tal vez. Y pues una herramienta de AutoCAD vale $6,000 por usuario por año, y seguramente para un emprendedor, para 3 personas que se reúnen a empezar a diseñar, pues pagar ese fee solamente para una herramienta de diseño, pues puede ser alta. Mientras que puede valer $50 una herramienta que hace el 99% de las cosas y lo hace más rápido y corre sobre Linux. Esa es una también de las causas por las cuales la mayoría de las organizaciones están dejando Windows y pasándose tanto en servidores como en escritorios
a Linux, por ejemplo, o a OS X, cuando ahora los computadores de Apple pues tienen todo incluido, su ofimática y una cantidad de software de producción, y los costos del resto de software pues no son tan altos como los de Windows, y pues obviamente la estabilidad es mucho mejor, con menos posibilidad de virus y otra cantidad de cosas que se pueden revisar. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir alguna experiencia. Aquí hay un par de preguntas específicas sobre ERPs, CRMs, y el tema es de servicio y de el manejo de los leads y de los clientes. Qué es pago y qué es open source? Y algo súper clave, ¿dónde está la información de su empresa, de las empresas que están asesorando? Físicamente está ahí en un computador, en el primer piso, debajo de el tubo de desagüe de los baños del segundo piso, está en la nube, en una USB, en un disco externo y en ese computador. ¿Y quién es uy, me quedó en Spanglish? ¿Quién es el responsable quién es el responsable de esa información? ¿Quién es el responsable de manejarla, de actualizarla? Eh, es muy común que los primeros meses las empresas arranquen haciendo los modelos en una hoja electrónica, los registros en una hoja electrónica. Y si ya los usuarios no son dos o tres, que es más o menos manejable, sino son muchos más, pues ese acceso a esos recursos es un poquito más complicado. O no, es que viene el hijo de mi socio y hace las tareas en el mismo computador y a mí se me olvidó, y entonces yo dejé abierto la hoja electrónica, y a él le pareció bonito borrar estas 20 celdas y cambiarle el color de fondo y guardar, y quedé plop. Ese tipo de cosas que aquí pueden sonar un poco jocosas son súper comunes, sobre todo en pequeñas empresas, pero súper comunes. Y el tema es que si no se hace el, el esa curva de aprendizaje y esa parametrización desde que estamos en etapas tempranas, pues cuando la empresa crece podría quedar con con ese tema. El semestre pasado tuve una estudiante en el curso de vacaciones que es gerencia de servicios TI, y me contaba que el dueño era amante, mejor dicho, el activo más importante, era una empresa muy grande, pero el activo más importante para él en toda su organización era un archivador de 4 cajones, tipo archivador, no sé, eso tendrá 50 por 40 centímetros. 4 cajones de esos tenía su archivador, y ese era el activo más importante de su organización. No le gustaban los computadores, no le gustaba que la información estuviera digital, y tenía todo en papel amarillo, con moho, ácaros, manchas de tinto en ese archivador, y ese era el activo más importante de su organización en una empresa ya grande. Es decir, el señor llevaba 25 años con su empresa, siendo muy exitoso. Entonces, ahí el tema no es de no puedo, sino de no quiero, que a veces es mucho más complicado. Listo, seguimos. Ahora ese tema de tecnología con el tema del futuro. Hablábamos un poquito ahí de esos mitos y realidades, y de qué podría pasar en este futuro con el tema tecnológico, desde el punto de vista del negocio que estamos trabajando ahora, arrancando ahora. Eh, y también el tema de miedos y planes. Y hay diferente actitud, depende también del tipo de producto o servicio. Yo duré algunos años colaborando con un hub de emprendimiento de Alex Torrenegra, el que ustedes ven en Shark Tank, en el tanque de tiburones. Él tiene un tema inmobiliario de coworking, y aparte de eso un tema de mentoring para emprendimiento tecnológico, o emprendimiento de todo tipo, pero con ayudas tecnológicas. Eh, y, eh, y era muy interesante ver cómo el emprendedor, con diferentes sectores, con diferentes productos, con diferentes servicios y con diferentes rangos de edad, se veía a sí mismo en esa curva de desarrollo, con más o con menos ayuda de la tecnología. Este libro se los súper recomiendo.
Además es muy fácil de googlearlo y encontrarlo así nomás. Ese sálvese quien pueda. Oppenheimer es uno de los periodistas que a mí me gusta muchísimo cómo escribe. Es latino, tiene corazón latino, herramientas de análisis norteamericano y una visión súper globalizada de dónde estamos y para dónde vamos o para dónde podemos ir. Tiene muchos libros, pero este libro es súper interesante y relacionado con este tema. Se llama Sálvese quien pueda, el futuro del trabajo en la era de la automatización. Eh, y habla mucho acerca de esto que les estoy contando, de los mitos y realidades y de los miedos y planes. Yo no puedo como consultor eh, recibir un no, aunque las decisiones últimas son de ellos, pero pues estaría muy triste si recibo un no a un planteamiento tecnológico que cuesta cero o muy poco, que demuestro, soy capaz de demostrarle que en temas de manejo financiero, contable, optimización de la operación, disminución de errores, mejora del impacto en temas de huella de carbón, optimización de la cadena de suministro, mejora de las comunicaciones, el impacto es muy grande y la inversión o el esfuerzo es muy pequeño usando tecnología. Si yo le planteo eso a mi cliente, diría yo que aunque la decisión teóricamente es de ellos, no debería como consultor recibir un no como respuesta. Debería esforzarme mucho por soportar adecuadamente eh, esa propuesta para llevarlos al camino de la luz, digo yo, y que pudieran tener superar esos miedos, mejorar esos planes, entender qué son mitos y qué son realidades en ese futuro que van a tener. Listo. Ahora mirando un par de conceptos desde el principio y pensando que aquí hay ingenieros, pero existen muchas disciplinas acá en esta mesa. Eh, pues vamos a arrancar de ese tema conceptual básico. Hablábamos un poco la sesión anterior de del combo de la pareja de Loudon que hablaba de toda la teoría básica de sistemas de información gerencial. Y esta florecita, este esquema de flor que está aquí, resume muy bien ese tema de los sistemas de información para el tema de control y gestión. Eh, Obviamente en cada petalito vemos un componente y un componente importante y los invito a que también piensen en sus empresas en este momento, en sus clientes, en cada uno de estos petalitos. Entonces, el tema de software, el tema de una información organizada, muy o poco o muy estructurada con una base de datos. A veces la base de datos simplemente arranca con una hoja electrónica bien estructurada. Pero que ya no es parte del software solamente, sino es una base de datos como tal, o un conjunto de tablas. Todo el tema de los procedimientos que estén definidos, eh, el tema de ese personal operativo, eh, que lo hablábamos la sesión pasada, a medida que va creciendo la organización, el personal operativo es más importante, es de más cuidado. Las curvas de aprendizaje que se dan ahí y los costos de cambiar el personal operativo casi siempre son subestimados y es es decir, es mejor invertir en una capacitación del personal que tenemos y mejorar los indicadores y no cambiar todo el personal de la noche a la mañana porque sí, porque podemos crear un problema muy grande. El tema de entradas y salidas, de cómo se conecta esto también con esa cadena de suministro en temas físicos, servicios e información, entradas y salidas. También en temas de comunicación, qué medio uso y qué mensaje transmito. Eh, Está súper demostrado que el 80% de las empresas o los proyectos que fracasan inicialmente lo hacen por temas de comunicación. Eh, es que yo me esfuerzo y me esfuerzo porque fulanito entienda para dónde es que vamos, pero él no entiende y le explico con A, con B, con C y no entiende. Eh, bueno, vuelva a intentar, intente otro medio, hágaselo con otro color, escríbaselo de otra forma, está súper eh, demostrado
y por eso también los temas que hemos tenido en pandemia, que el mejor canal de comunicación es el face to face, ese cara a cara presencial es el mejor, pero pues por el motivo que sea a veces no se puede, porque tenemos en diferentes ciudades o en diferentes países al proveedor, aparte del equipo, porque estamos en pandemia y no podemos vernos cara a cara, por lo que sea. Y el tema de hardware, que a veces termina siendo el tema en términos de inversión, eh, que se demora más en decidirse porque es de pronto el más fuerte en esos términos de inversión. Para poder articular esos sistemas de información gerencial con lo básico de sistemas de información, pues tenemos que ese negocio, ese cliente que estamos asesorando, necesita unas soluciones, pero necesitamos entender qué retos están en esa cajita y necesitamos entenderlo nosotros como consultores, no solamente que venga el emprendedor o el empresario con su idea y que nosotros seamos pasivos con esa idea. Vuelvo a mis ejemplos del médico. Si yo soy un buen médico, sé que estoy atendiendo a alguien porque tengo no solamente los cartones colgados detrás de mi escritorio, sino sé que tengo el conocimiento y las habilidades y las capacidades para poderlo atender en ese tipo de quejas en que él, o de síntomas con que él pudiera venir. Y él viene y me cuenta 20 minutos sus síntomas y resulta que yo no lo filtro como debo filtrarlo o no tengo, creo por puro orgullo que tengo la capacitación o la formación o creo que tengo la experiencia para poderlo atender y realmente no la tengo, pues es preferible estar colorado un ratito y decir que por ese lado no lo puedo ayudar y no ayudar a que se muera. Si mi paciente es, tiene una, no sé, tiene problemas de bulimia o tiene algún otro trastorno en el cual aumenta algunos síntomas que puedan verse, pero que los pueda somatizar de otra forma o pueda tener algún comportamiento psicológico que dispare su brote, su alergia, no sé, porque no soy médico, y simplemente me quedo con esa versión y ese deseo que ese paciente tiene en esos 20 minutos me expresa. Y yo no puedo ser lo suficientemente franco de decirle, creo que se está equivocando, creo que a donde quiere llegar no lo va a llevar a ningún lado. Creo que la enfermedad que usted cree que tiene, déjenos a nosotros que somos los médicos y que sí sabemos, que le digamos qué es lo que puede tener. Y es más, si creo que tengo una duda, pues necesito más exámenes, entonces mejor corramos unos exámenes adicionales, unos test de laboratorio, démonos otro tiempo y en una cita de control con esas respuestas, esos resultados de esos exámenes, pues tomamos una decisión, pero con más información. Pero si yo le receto un antibiótico cuando no debo recetar antibiótico, o le muestro un camino por el cual debe ir, por el cual realmente le voy a hacer más un mal que un bien, pues eso es un error común, sobre todo en consultores o más en alguien que no es consultor, sino que es asesor técnico, y es algo en lo cual no debemos caer. Por eso es importante entender esos retos del negocio. No sé si les ha pasado, independiente de la experiencia con el CDE, con clientes en empresas, donde lo llaman y les hablan de una cantidad de, no, es que mire, yo necesito que usted, como sabe de este tema, me ayude porque es que me pasa esto, y usted habla con el gerente general de la empresa, luego habla con el gerente técnico o tecnológico, depende de lo que sea, habla, bueno, y después de hablar con todos ellos, entonces usted se da cuenta que lo que ellos creen que tienen mal, no es lo que tienen mal, que el problema es otro, y que ellos están viendo unos resultados con unos triggers, con unos disparadores que no son, pero usted ya pudo identificar los disparadores que sí son. Y ellos lo quieren contratar a usted para que les haga de una vez algo que ellos creen que se debe arreglar, pero eso no es lo que está mal, eso pasa mucho.
y les digo yo a algunos estudiantes también en algunos cursos, es importante que ustedes puedan decirles a esos empresarios, a esos clientes, eh, todo lo que usted me dice es cierto, todo lo que está pasando y está mal es cierto, pero la causa por la cual está mal y la solución, déjemela a mí. Yo le estructuro y le cuento esto, esta solución, este camino para solucionarlo, eh, y pues mi know-how es el que está respaldando eso. Pero si yo no entiendo los retos del negocio, porque el 90% de las veces quien me los cuenta no los entiende y es el dueño del negocio, ellos saben que hay un problema, saben que hay algo que no funciona, saben que hay algo que debería mejorar, pero es importante que nosotros entendamos qué es lo que realmente es retador ahí para poder salir con una solución. Para eso los sistemas de información se soportan en temas y decisiones de gestión, temas y decisiones netamente de tecnología y temas y decisiones que tienen que ver en sí con la organización. Con lo que vimos la clase pasada de los IF y de los OPAs, todo ese tema de la gestión del conocimiento, de no tropezar con la misma piedra, de haber registrado mis caídas. Es que la DIAN me multó. ¿Y por qué me multó? Por tal cosa. Pues tengo que aprender, pagar la multa y mejorar mis procesos. Muy triste si en el siguiente ciclo me vuelven a multar por lo mismo, porque quiere decir que mi gestión de conocimiento y mi registro pues está haciendo para lo que no es. Ay, es que se quemó la máquina. ¿Por qué se quemó la máquina? Tengo dos máquinas, se quemó una. ¿Por qué se quemó? No, porque hice y está sobrecargado el circuito, hice, no sé, un tema técnico. Eh, pues seguramente eso ya no es de consultoría, sino de asesoría técnica, pero seguramente quien asesoró técnicamente debió haber mejorado el tema en planta del consumo, del pico, del torque de arranque, de lo que sea técnico, para que eso no vuelva a pasar y no se vuelva a quemar ese motor y esa máquina. Entonces hay temas de gestión, temas netamente de tecnología y tema de esa organización y de ese entorno organizacional con su gestión de esa información. Pero ese sistema de información debe en esa solución estructurar tres verbos en infinitivo muy importantes. Y les pido de nuevo que piensen en esos tres verbos y se devuelvan a la aplicación a sus organizaciones. El procesar, el comunicar y el almacenar. Y por eso las preguntas que les hice antes, ¿dónde está la información? ¿Quién la maneja? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde está? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se comunica ese proceso? ¿Cómo se visualiza esa información? ¿Y dónde se almacena? Entonces yo proceso, yo comunico y yo almaceno. Y si yo dentro de la solución y dentro de mi realidad, la realidad de mi cliente, estoy pensando en ese procesar, comunicar y almacenar en la forma que debo hacerlo, pues seguramente tendré una estructura ganadora, independientemente de si soy muy técnico o poco técnico. Entonces es importante pues hacerse nos conectamos con las preguntas que tenemos. Algunas leyes a tener en cuenta y algunos tips para manejar que son verdades de apuño, dicen por ahí. Hay un proceso del cual algunos aquí fuimos testigos, otros no, pero a mí me fascinaba el Walkman y cuando era pelado y ir con mi Walkman que arrancó siendo solamente de Sony y luego se fue a todas las marcas y usar cassettes para grabar y reproducir y escuchar y andar por todo lado. Este tema luego se volvió digital, se evidenciaron los temas que pasaba con los imanes, qué pasaba con esas cintas magnéticas, qué pasaba cuando se enredaba y se devolvía mal con el lápiz y todo lo que pasaba con esos cassettes. Evoluciona la tecnología y pasamos a un formato de CD. Entonces en el CD ya teníamos una calidad diferente. De todos modos, la calidad del CD no era igual a la calidad del LP, pero es que el LP se rayaba, la aguja, el no era tan portátil, tenía una superficie diferente, no tenía capas y niveles de profundidad, bueno, N cosas. Pasamos a ese formato del CDA, del CD de audio, y hicimos muchas cosas. Y hoy en día, los equipos que conseguimos ya no tienen ni unidades de CD, ni unidades de DVD. Algunos tienen unidades de Blu-ray, eh, pero todos tienen puertos y manejan el formato MP3, MP4, MP5. Esto ha cambiado, ha evolucionado desde un tema muy manual
pasando por un tema muy físico y muy magnético a un tema digital. Y esa analogía pues es válida para muchas cosas que tenemos aquí. Leyes básicas que vamos a ver. La ley de Moore es una ley que seguramente Edwin y Carolina, si están por ahí, están súper familiarizados con el tema y todos los estudiantes de la maestría, pero pues no todos están en el mismo tema. Todo el tema de la ley de Moore nos habla de esa curva exponencial, de esa curva de desarrollo de procesamiento. Y hay esa curva exponencial habla de que cada 18 meses, desde hace un tiempito, cada 18 meses se dobla el poder de procesamiento de un chip. Todo ese tema que arrancó por allá con los tubos de vacío de los eh, televisores viejos, con esos tubos de vacío que se cambiaban, unos grandes, otros pequeños, esos fusibles de vidrio, esos capacitores gigantes y esa cantidad de elementos que teníamos dentro de esa caja de entretenimiento que arrancó siendo blanco y negro y con un mueble más importante que la misma pantalla, patas torneadas y demás, pues tenía un nivel de desarrollo tecnológico mínimo y un espacio muy grande. A medida que se dieron todos los chips y microchips y pues la cosa ha sido más delgada, todo el tema del silicio, el tema de conductividad y pues el nivel de procesamiento es mucho mayor. No sé si saben, hay una pelea grandísima ahora. Intel duró muchos, muchos años eh, digamos que a la cabeza del tema de procesamiento y hace como año y medio más o menos AMD con el tema de Ryzen a menor precio y con muchas mayores capacidades le quitó muy buena parte del mercado y está ampliando algo que no tenía, que era una producción grande. No tienen, están comprometidos meses adelante en procesadores porque no les da la capacidad que tienen en el mundo para hacer eso. Los procesadores de Ryzen, se llama Ryzen 7, Ryzen 9, que son mucho más rápidos que un Intel de octava, de novena, de décima o de onceava generación, es en lo que va ahora. Y a unos precios mucho menores. Entonces ahora Intel tiene una cantidad de computadores que no vende o sus laptops de diferentes marcas ya no se venden como se vendían antes. Eh, entonces los fabricantes de laptops pues están pasándose a esos procesadores de AMD más eficientes, más rápidos, con más características gráficas y a un menor costo, lo que les permite pues vender un equipo, un portátil a un menor costo con un buen desempeño. Y esto sube y sube y sube. No sé si vieron las noticias, pero el tema de Intel también contra Apple. Apple decidió sacar su propio procesador, el procesador que usaba en los iPad, lo mejoró, lo volvió más planito, le hizo más cosas, le metió GPUs y más cosas de procesamiento gráfico para juegos, para videos, para consumo de multimedia, para una cantidad de cosas, y le cortó el chorro en más del 60% de los procesadores que le compraba Intel para sus equipos, y ahora tiene una tecnología totalmente diferente. Ahí sí hay una reacción diferente porque pues ellos son los únicos que hacen ese tipo de computadores y masificar esos procesadores de pronto es un poco más complicado. No los hicieron con una tecnología universal, o sea que algo fuerte industrialmente que es el tema de Linux pues todavía no corre bien sobre ese tipo de procesadores, pero bueno, esta curva se da y es una realidad y es exponencial. Por ahora íbamos en cada 18 meses, se dobla el poder. Cuando yo, cuando el profe Carlos estaba por allá como en el 96 en el americano y trabajaba con logo en una pantalla negra de fondo y una tortuguita que era un triangulito nomás, pues el procesador era por ahí un 386, no había procesadores matemáticos, valía un jurgo ese procesador. Tener ese procesador en Bogotá era un lujo. eh, y de allá a acá, pues obviamente el cambio es increíble. Ese procesador es por allá como de los 90s, 80s, 90s, cuando IBM dejó de hacer chips y empezó Intel. Otra ley importante, la ley de Butter. Esa ley de Butter hace referencia ya no a la capacidad de procesamiento que tenemos, sino a la velocidad de esos canales. Eh,
creo que todos hemos experimentado. Yo tenía un canal, no me acuerdo si era de 50 o de 80 megas antes de la pandemia y tocó subirlo a 200 para poder hacer todo lo que toca hacer y a la velocidad que se debe tener en pandemia. Y era algo que, lo cual hicimos muchos en hogares y era una velocidad 200 o 300 o un poco más. Era una velocidad que era para una empresa pequeña antes. Eh, el consumo de datos y el consumo simultáneo de datos hace que estos emprendedores a los que estamos asesorando, estas empresas pequeñas a las que estamos asesorando, pues ya no puedan tener un canal de datos como el que sonaba hace unos años, cuando el módem entraba y sonaba como un fax y modulaba y demodulaba y no se podía usar la línea, el par de cobre. Ahora todo es fibra óptica, por eso la imagen, que permite una velocidad mucho mayor. Y ustedes le preguntan a cualquiera de los carriers, de los servidores, de los prestadores de servicio de Internet, eh, y todos tienen unos planes, puede que sincrónicos o no sincrónicos, pero unos planes basados en fibra óptica o algunos para, en pandemia también se ha vuelto, no estoy haciendo propaganda a nadie, pero creo que todos han escuchado la propaganda masiva, los comerciales masivos de HughesNet, y entonces ahora montan en las fincas, eh, así como se monta el platoncito, el platico de DirecTV, pues se monta el canal de datos en sitios donde literalmente no había acceso a datos antes. Eh, entonces es súper importante ver cómo esto cambia, pero miren que cada 9 meses, en los últimos años, cada 9 meses, yo necesito el doble de velocidad para, entre comillas, hacer lo mismo. Realmente estoy manejando más datos, entonces por eso necesito un canal más alto. Pero si a un usuario le preguntan, no, yo sigo haciendo lo mismo, mando correos, descargo videos, veo unas películas en Netflix, otras en Prime, eh, tengo un servicio de eCorn, de televisión de otro lado, tengo pero no, tengo dos, tengo televisión, pues obviamente por un canal digital para 2 televisores más que tengo en mi casa. Vengo haciendo lo mismo, yo no sé por qué ahora necesito consumir más para poder hacer lo mismo. Realmente, así hay algoritmos inteligentes como el de Netflix o el de Prime, pues inteligentes es un decir, automatizados para poder aprender de los anchos de banda y los consumos y pueden hacer ese tema de sincronía de los anchos de banda para que no pare el video, sino que simplemente se distribuyan diferentes los píxeles. Eh, pues una cosa es que el algoritmo se dé y otra cosa es que realmente eh, yo note si estoy consumiendo o no consumiendo más datos. Solamente lo veo cuando veo que necesito ampliar ese ancho de banda. Entonces, miren ese dato. Cada 9 meses necesito el doble de velocidad por el mismo canal. La ley de Grindr hace referencia a otro tema. Miren el volumen en el 2000 de un medio de información, porque igual que el televisor con colita y tubos al vacío, los monitores antes eran muy grandes y ahora todo es mucho más, eh, más slim, más delgado, porque cada 13 meses necesito el doble de capacidad de almacenamiento para mantenerme haciendo lo mismo. Entonces, yo recuerdo que yo tenía discos duros externos de 1 giga, luego tenía dos de 2 gigas, luego, uy, pero es que no me cabe. Luego eso más unas cuantas USB, luego me tocó pasarme a discos de 5 gigas, pero entonces esos discos eran con motor y entonces luego esos discos con motor sonaban y se podían dañar y entonces a uno le daba cuscús que de pronto se dañara la información. Entonces luego salieron los discos SD, pero eran mucho más costosos, entonces arrancamos con SD de media giga otra vez y tocó hacer ahí como una economía que nos dolió para poder mirar cosas. Luego 1 o 2, ya hay de 4, de 6 gigas SSD, pero pues sigue siendo un poco más costoso que los medios de almacenamiento que sonaban, que consumían más y que tenían un motorcito dando vueltas. Pero miren qué está pasando con esa capacidad de almacenamiento que necesitamos. Esta foto la encontré en un curso, pero es algo que me pasó. Yo tenía una unidad, una micro SD que decía 256 y yo juraba que era una de 256, que le iba a poner a una tablet de 256 gigas. Y resulta que no, era muy, muy vieja, por allá de un Nokia muy viejito que yo tuve, horizontal con teclado.
eh, que, y era 256 megas la capacidad. Fui a pasarle yo un archivo y no cabía yo, pero ¿cómo no va a caber si no son sino 2 gigas y tengo 256? Pues claro, eran 256, pero megas, es decir, era 0.25 gigas lo que yo tenía ahí. Y me equivoqué porque ya yo no pensaba que las micro SD, que yo tuviera micro SD en megas, pensaba que todo era en gigas. Yo juraba que ese 256 era de gigas y me sentí muy tonto, pero me pasó y creo que no fui el único. Esto ha pasado en 2005, teníamos 128 megas en esa micro SD, en 2014 eran 128, pero gigas, y pues hoy en día tenemos micro SDs de 2 teras, entonces, pues obviamente esto ha cambiado. Esta ley, y esto es parte del aporte también de MIT, que es muy, muy fuerte. Este señor, Robert Solow, es un genio, un premio Nobel de Economía, y aparte de eso ha sido director de tesis de 4 doctores que también han sido premio Nobel de Economía. Y es uno de los genios de MIT. Y tiene que ver mucho con el modelo de consultoría empresarial con enfoque tecnológico de MIT. Él, él fue famoso, uy, me faltaron unas comillas ahí, fue famoso por esta frase. You can see the computer age everywhere, but in the productivity statistics. Usted puede ver ese avance tecnológico en todo lado, en ese avance de la época, de la edad de los computadores, por todo lado donde usted mire. Sin embargo, usted no lo ve en las estadísticas de productividad. Si uno solamente ve eso y lo ve desde el punto de vista del economista, porque él es economista, con un conocimiento tecnológico gigante, pero economista, uno dice, ay carambas, pero ¿cómo así? Si yo invierto, y pónganse ustedes en los zapatos de su cliente de empresa, si yo veo que tengo una inversión grande en tecnología, que veo que toda mi empresa está usando tecnología, pero que no veo que se vea reflejada en la misma magnitud en las estadísticas de productividad, digo, pero ¿qué pasa? Pero es una realidad, es una realidad. Un dato real es que entre 1980 y el 2015, el gasto mundial en tecnología entre el 80 y el 2015 subió 20 veces. El gasto mundial en tecnología subió 20 veces. Sin embargo, todo el tema, uy, ¿qué pasó ahí? Un error, perdón. El Producto Interno Bruto subió solo 3 veces. Entonces, otra vez, pónganse ustedes en los zapatos del empresario al que le están echando el cuento y le están diciendo, oiga, aparte de lo que lo estoy asesorando en temas técnicos, que pues es el asesor técnico, más yo como consultor lo estoy asesorando en temas empresariales, reales de impacto y beneficio y relación costo-beneficio. ¿Cómo le vendo yo la idea a ese fulano de que el mundo, además el mundo con un gran porcentaje, porque estas estadísticas las alan para arriba mucho los países desarrollados, las suben mucho en esa media los países desarrollados, el mundo está invirtiendo 20 veces para obtener el incremento 3 veces. ¿Cómo venden ustedes esa idea? No sé si a alguien se le ocurre en este momento cómo podría pararse frente a ese empresario y decirle que esto pasa, que tiene que invertir un promedio de 20 veces para lo que venía trabajando, para poder, o lo que venía invirtiendo en tecnología, para poder obtener un beneficio de 3 veces. No sé si alguno de ustedes quiere compartirnos su punto de vista. ¿Cómo lo haría? Carlos hace un muy buen aporte. Hace un ratito, lo leí tarde, perdón, 5 minutos, pero el tema de la computación cuántica, y eso va a estar en las últimas sesiones, pero sí es cierto. Es decir, eso es un cambio de paradigmas tecnológicos muy grandes. Pero yo me pregunto, ¿cómo hacemos para vender la idea de computación cuántica si todavía no hemos vendido un modelo un poquito más simple
Igual la forma en que se va a masificar la computación cuántica es rapidísima. Y arrancamos con todo ese tema de la nube, donde ya no procesamos aquí en el computador del servidor de la empresa, ni le aconsejamos normalmente a esa empresa, oiga, compre un servidor con estas características a tal marca, sino le decimos, no, pues si lo que necesita es esto, con este tráfico y estas capacidades de procesamiento, mejor adquiera este sistema en la nube, tengo este y este, pues revise cuál le sirve. Pero sí, Carlos, gracias. Ese es un súper aporte. El tema de computación cuántica cambiará muchísimo las cosas. Eh, pero en cuanto a la pregunta de cómo afrontar esa entrevista con el cliente para decirle que usted aumenta 3 veces, pero incrementa esa inversión en tecnología 20 veces, ¿cómo puede ser un argumento eh, sólido para poder convencer de eso? No sé si Lady Johanna, que quiero escucharla hoy, tiene alguna forma de argumentarle. Además, ella es buenísima con el discurso y el speech. Lady, ¿nos quieres ayudar? Buenos días para todos. No, pues mire, yo precisamente cuando haces la observación, estoy en otra reunión, pero más o menos estoy paralelamente escuchándote y digo, sí, efectivamente, para convencer a estos, digamos, estos empresarios de hoy en día y más porque aquí en Colombia estamos bien, bastante atrasados en los temas de inversión y la gente quiere es ganar invirtiendo muy poco, porque estamos, digamos, o en general, ansiosos es de resultados sin invertir tanto. Entonces yo lo que haría es como mostraría de pronto un poco el panorama primero internacional, haría como un estudio general. Le dije, mira, por ejemplo, si lo miramos a nivel macro, las siguientes empresas, digamos a nivel internacional, tuvieron que invertir tanto para pasar de esta curva a esta otra. Ahora, miremos en el ámbito nacional. Entonces, habría que hacer, sí, digamos, digamos, una especie de comparación, porque la gente generalmente, pues, ya con cifras, con una demostración, digamos, de pronto no propia, porque pues es complicado hacerla propia, ¿no? Ellos no invierten sin ver resultados primero, sin una labor de convencimiento previa. Entonces yo digo, en ese sentido, lo que toca hacer es primero mostrarles, venga, estamos aquí, pero mire, ¿qué ha pasado con las empresas a nivel internacional? ¿Qué ha pasado con las personas o las organizaciones que realmente han puesto de su parte en invertir en tecnología, ¿sí? En dar un paso más adelante, ¿sí? Entonces son ese tipo de cosas. Y creo que si lo hacemos simplemente de solo palabra y decir, venga, invirtamos así nomás, no va a suceder. Es una labor de convencimiento que debe estar unada, digamos, a resultados y de pronto comparativos, ¿no? Decir, mire, así estamos, ha pasado este tipo de cosas con empresas a nivel internacional. A nivel Colombia, las empresas que se han arriesgado, ha pasado esto. Obviamente hay que hacer un estudio bien juicioso para poder llegar a ese análisis y que sea muy gráfico, porque si también nos ponemos, bueno, ellos, este es el estudio de mercado con estas cifras, no, al grano, con grafiquitos aquí, diciéndole, mire, y ha pasado esto con estas empresas, arriesguémonos así. Entonces toca es así, pero paso a paso y poder decir, de pronto si se pudiera de pronto tener hay algunas empresas de tecnología, hay algunos que de pronto te dan la oportunidad de usarlo cierto tiempo, ¿sí? Poder llegar a algún acuerdo o poder revisar algún tipo de esas tecnologías que se pueden usar, digamos, eh, en cierto tiempo, digamos, te dan una semana, te dan un mes, sin que tengas necesidad, digamos, de aplicar, digamos, de necesariamente comprar el producto. Ese tipo de cosas también se podría llegar. Es como hacer un plan de, primero, concientización y luego ya pasemos un poquito de esa concientización a hagamos algo, así sea muy mínimo, pero créeme que ahí les queda la espinita. Si tú lo sabes vender, con toda seguridad te copian la idea. Listo, Lady Johanna, gracias. Súper valioso. Rescato dos cositas para resumir el aporte de Lady Johanna. Uno, los referentes y los referentes internacionales. Y eso a mí como consultor, como profesor, como asesor de universidades en varios temas, me ha funcionado mucho. O como decía un profe que tiene Lisandro ahorita, un profe nuevo que le está dando clase a Lisandro en la maestría, en las primeras conversaciones con él, decía, pues es que
ese tema es imposible revisarlo con fuentes en español, porque no hay ningún país que hable español que tenga producción sobre ese tema. Y todo es traducido y traducido pasaron 5 años y pues 5 años ya en tecnología no aplica. Eso mismo, eso que Lisandro está viendo por allá en agilidad y eh, es un tema fuerte, o algunos de ustedes están viendo, es un tema fuerte eh, para, para poder revisar. Hay un referente externo, hay un caso de éxito, digamos. Hay un caso de éxito, ese es un referente externo. ¿Qué pasa? Es un tema que también nos cuesta trabajo mucho en Latinoamérica. Eh, y es que nosotros queremos, como dijo Lady Johanna, resultados ya. Esa es la segunda frase que tomo. Y es algo que en el resto del mundo, sobre todo en los países desarrollados, son conscientes que la cosa no es así, que el derecho no es así, que yo no debo coronar la avioneta para volverme millonario en 6 meses, siendo muy gráfico con el ejemplo. Lo que yo necesito es hacer una estructura y una cultura bien estructurada y con un beneficio primero a la sociedad y luego, sí, de último, llegar al negocio. Esos son los modelos de arranque de filosofía japonesa, por ejemplo, de Sony o de Toyota o de Panasonic, con todo y que Panasonic algo de chino le metió al tema y algo de copia le metió al tema, pero esos modelos son pensando en que a mediano y largo plazo esto va a ser una super inversión y una super idea. Esos modelos de todo inmediato y todo pues complicado, es bien difícil y es parte de la conciencia también y del trabajo que el consultor tiene que hacer pues sentado con su cliente. Y por eso esta imagen que está aquí y es la gestión del cambio. La gestión del cambio debe involucrar eso, debe involucrar el demostrar con medidas, debe involucrar el pensamiento estratégico, debe involucrar el que estamos mejorando el tema, ejecutando para poder mejorar el trabajo en equipo, el poder enganchar a la gente, el poder motivar a la gente, pero pues obviamente planeando para ejecutar y teniendo un abanico de opciones, porque pues si no abro opciones, pues no voy a evolucionar en ningún lado y obviamente gestión de cambio no va a haber. Estos tres logos están súper, ¿cómo se llama? Súper quemados, porque creo que los han visto ustedes por todo lado. Pero es cierto, Kodak hoy en día vende hasta comida, no, ya su fuerte no es lo que era antes, ni las cámaras, ni el papel fotográfico, ni los rollos. Blockbuster desapareció después de haber perdido su opción de su cuartico de hora y la propuesta que le hizo Netflix, desapareció. Y Nokia, yo fui muy amante creo que como por unos 10 años, a los teléfonos Nokia desde mi primer teléfono, que era un ladrillo literalmente completo que se cargaba solamente se podía conectar al cenicero del carro hasta los equipos que tenemos ahora. Pero si no hay cambio, pues como dice el título, los que se quedan y los que se van, si no hay cambio, mi teléfono era como entre el primero y el segundo, mi primer teléfono. Era un ladrillote más parecido físicamente al primero, como en el 96 tal vez. Pesaba casi 2 kilos en esa época un teléfono celular. Y tenía .5 de RAM, hablando de lo que hemos hablado ahora, de procesamiento, velocidad y canales. El teléfono de hoy en día pesa como 180 gramos, tiene 12 gigas de RAM y pues el RAM es exponencial, es decir, no es solamente que tiene 24 veces más la memoria eh, volátil que tenía el otro, porque no es lineal, es exponencial, o sea que lo que puede hacer uno con ese teléfono hoy en día, pues imagínense. Me parece que se podían guardar hasta 64 teléfonos en mi teléfono como del 96. Imagínense ustedes si de su teléfono de hoy en día solamente les dejan 64 teléfonos, ustedes se chiflan, ustedes tienen 2000, bajito 2000 teléfonos ahí 2000 números telefónicos guardados en su celular. Entonces, miren, el modelo tan exitoso, otra cosa también fue el modelo de BlackBerry. No sé si tuvieron BlackBerry, a mí me fascinaba ese teléfono por su teclado. Me parece que uno escribía mucho mejor en ese teléfono que en una pantalla como ahora, pero modelo canadiense, pero desapareció.
Finalmente, ya para irnos, las arquitecturas cambian, pero las arquitecturas en general, la arquitectura digital, la arquitectura empresarial, no sé quiénes recuerdan por ahí en una tienda este afiche. Eh, si recuerdan este afiche, levanten la mano y ya pasamos con una pregunta de Luisa. ¿No? ¿No recuerdan este afiche? Solo yo me acuerdo del afiche. Vanessa, Lisandro, Lady Joana, Carlos, Carolina. Ese afiche lo ponían los tenderos. Y había otro que decía, hoy no fío, mañana sí, una cosa así. Eh, estos avisos eran parte de ese pensamiento de empresario tendero de hace unos años. Eh, y miren que con el tiempo y con la tecnología, sí, hoy en día los bancos están pensando en endeudarnos. Y el modelo financiero y el modelo de negocio cambió, la arquitectura cambia. Esto que veíamos aquí tan coloquial cambió. Esto le funciona y le será muy familiar también para el tema, para Edwin y para los profesores Edwin y Carolina, porque es un tema y algunos estudiantes que tienen súper claro, y es el tema de la curva de las tecnologías emergentes de Gartner. Es un referente constante, sean o no sean, tengan o no tengan que ver con tecnología, de cómo estamos en pico, en valle o en arranque de un tipo de tecnología. Y eso nos permite pensar también en qué nivel de obsolescencia podría tener la tecnología. Porque si yo le voy a decir a voy a usar nombres que no debería, pero si yo le voy a decir a mi cliente, oiga, compre, no voy a decir nombres, compre XXRP porque vale 200.000 pesos el año y resulta que no me va a servir para nada o me va a triplicar el trabajo versus el otro que vale 5 veces, pero que es estándar, que tengo menos líos con facturación electrónica, pues estoy analizando estas curvas de tecnología y es mi deber como consultor hacerlo. Por eso desde la planeación tengo que empezar a destapar lo que no se ve, destapar esos temas ocultos y de pronto algunos sesgos que tengo y abrirlo un poco para poderlo analizar mejor y aplicar eso que se llama la deconstruction, ese desglosar. Y tengo que pensar en la infraestructura. No sé quiénes de ustedes estuvieron en una charla de esta semana de IBM, eh, pero pues hay un acuerdo entre la universidad e IBM para todo el tema de analítica en la nube, de servicios en la nube, inteligencia artificial, reconocimiento de voz, de texto, texto a voz, voz a texto, patrones de minería de texto, bueno, una cantidad de cosas interesantísimos, al cual tenemos derecho por ser @exi.edu.co. Entonces, es parte de las infraestructuras sin tener nada con IBM, pero tenía la imagen antes de la charla de IBM esta semana, eh, que está muy, muy de moda. Es muy robusto la tecnología de Watson, que es con la que aprenden los niños hoy en día una segunda lengua, con un dinosaurio que les habla en 2 idiomas y les califica e interactúa cuando los papás están ocupados. Una conexión con Python y con R, que es en lo que funciona en la mayoría de los eh, elementos de inteligencia artificial y búsqueda de datos o segmentación de información, pues es parte del tema. Obviamente depende de eh, lo que lleve el consultor y el proceso de la empresa, pues está el nivel y la velocidad de adopción de este tipo de temas y de tecnologías. Y finalmente, mientras reviso la pregunta de Luisa, no sé si quieren ustedes compartir algunas impresiones, observaciones acerca de los contenidos de hoy, porque pues ya acabamos. Hola, buenos días. Hola, hola Vanessa, te escuchamos. Bueno, no, yo había alzado la mano acerca cuando habías preguntado acerca de cómo llegarle en una asesoría de pronto a un emprendedor o a un empresario con una mediana empresa sobre el manejo de su información. Entonces me parece muy interesante de pronto
verificar, porque obviamente cuando uno ya está en asesoría, pues todos están buscando el menos impacto económico para pues salida por lo menos de algún tipo de inversión, ¿no? Entonces yo les digo acerca de cómo generarían por lo menos oportunidades de negocio y empezamos en línea, así virtualmente, cómo pueden organizar desde una base de datos de clientes y cómo pueden beneficiarle a la hora por lo menos de hacer toda una operación logística, en la parte de adquisiciones, compras, y trato como de buscar aplicaciones o software que tengan algún demo o que sean gratuitos para que verifiquen con sus propios datos y ellos empiecen a organizar mejor su base. Y me ha funcionado. O sea, y también por lo menos con su base de datos de clientes que actualicen la información para que puedan enviarles, no sé, algún tipo de mensaje, de estrategia, de mercadeo, para que puedan reactivar esos clientes que hasta el momento no tenían ni siquiera en su radar y que se habían olvidado años anteriores que les habían vendido de pronto algún tipo de mercancía y que estaba también, por ejemplo, estoqueado en su inventario. Listo, súper, súper válido. Además que estamos hablando otra vez de un concepto que vimos hoy y son las entradas y las salidas. Entonces tú hablas, empecemos por algo que les duela y sea práctico. Los clientes, por un lado, y por otro lado los proveedores. La información básica de esos dos es clave y por ahí podrían empezar a arrancar, a organizar unas tablas que se convirtieran en una base de datos. Súper válido, Vanessa. Listo. Lisandro. Buenos días a todos. Hola, doctor William. Cuéntanos, Bueno, ¿cómo harías tú para afrontar este tema? bueno, quiero hacer referencia a que cuando nosotros estamos empezando con la consultoría no es un tema fácil. Invitar a las empresas a que de una forma bonita desnuden todo eso que tienen internamente y den a conocer cómo están organizados es complejo. Entonces la invitación sería cómo está la empresa en cuanto a su estructura organizacional, y ahí se toman ya referentes de otras empresas que realicen lo mismo, y cuál es el diferenciador, qué lo hace diferente ante otras empresas. Mirar los campos de acción, ¿sí? ¿Cuáles son sus productos? ¿Cómo se venden esos productos y dónde está el tema de calidad de los productos? Pero también ahí está inmerso, o no inmerso, sino tiene que ir de la mano el proceso de innovación. Ahorita nosotros estamos en una consultoría, no hay que mencionar los nombres, pero maneja un mercado que es interesante y es todo lo referente a grava y arena de río. Pero entonces también está algo importante que es innovar. Si está un punto de mercado, ¿cómo podemos llevar eso que se produce a otro punto de mercado que es totalmente diferente a lo que ellos inicialmente desearon construir? Me explico. Si ellos venden arena o grava de río, entonces, ¿cómo yo puedo utilizar esas piedras para hacer otro nicho de mercado, tener otro nicho de mercado? Y ahí es donde habla el proceso como de innovar. Mirar cómo se soporta la parte financiera para hacerme competitivo. Es cómo yo sí puedo tener más creación, producción y cómo genero la venta. Y ahí se van unas estrategias de mercado y posteriormente cómo basado en todo esto tengo un retorno de inversión para seguir produciendo y pues seguir en el mercado competitivo. Es mi punto de vista. Listo, súper válido. Muy Alexander Osterwalder, tu pensamiento, muy propuesta de valor. Sí, muy válido. Listo, Lisandro, gracias. Carlos. Bueno, o sea, yo pensaría que dentro del aspecto de la ruta como tal, un diagnóstico y un modelo de diagnóstico sería bien importante en cuanto a las tecnologías o el ecosistema digital que tenga la empresa. Ecosistema digital, sí, esa es una palabra clave, eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero el ecosistema digital es súper clave, que involucra no solamente qué uso, sino cómo lo uso, cómo interactúa, qué alimenta, qué se actualiza, cómo es el flujo de la información, cómo son los diagramas de procesos de información, herramientas entregables de ese ecosistema digital. Listo, muchas gracias, Carlos. Tengo aquí la pregunta de Luisa.
dice cuáles son las razones específicas por las cuales esta inversión tecnológica no se ve compensada con los resultados productivos. Me confirmas si me estoy equivocando, Luisa, pero creo que esa la hiciste cuando hablábamos de la ley de compensación. Sí, me causó curiosidad los datos que nos mostraba en la presentación frente a... Es que se me perdió acá el nombre, se me escapa. ¿De Solow? ¿De Robert Solow? Exactamente. Frente al gasto mundial en tecnología versus el Producto Interno Bruto. Sí, digamos que la tecnología y parte de sus, no solo su tesis doctoral, sino las de sus 4 o 5 discípulos que también ganaron Premio Nobel de Economía, se basan en el tema tecnológico como estrategia. Y como siempre, la tecnología, pues cualquier tipo de estrategia, no me da resultados a corto plazo. Y resulta que el hacer el corte en ese año o el hacer el corte en 2 años, pues sigue siendo corto plazo. Entonces, claro, cuando yo analizo la tecnología como inversión versus qué me votó en un periodo X cortito, cercano, pues seguramente el número es muy bajito. Cuando lo veo como tecnología, imagínense, por ejemplo, el modelo de Amazon. Cuando lo veo como la inversión tecnológica, los invito a que busquen cómo son los robots y el sistema automatizado en YouTube, por ejemplo, los videos de Amazon o los videos de las bodegas de Toshiba. Son impresionantes, casi que arman sus propios andamios, esas cajitas robotizadas, llevan una bolsita, traen otra bolsita, llevan una cajita, otra cajita, tienen sistemas de geoposicionamiento, levantan, cargan, mueven como cubitos, como un Tetris en tercera dimensión los productos, y eso hace que el pedido esté en otro país a 8.000 kilómetros de distancia en 5 días, sabiendo que viene de 4 proveedores diferentes en 3 países diferentes. Pero esa eficiencia para poder disminuir esos costos en esa cadena de suministro y en esos intermediarios, pues hace que a largo plazo la estrategia se dé, pero seguramente los primeros años de implementación de tecnología de Amazon, pues los números no eran muy bonitos. Por eso digo yo que esa cultura que tenemos a veces muy latino, donde uno ve que el fulano con la camisa abierta, el pelo en pecho y el sombrero está pensando en coronar la avioneta y volverse millonario en 2 meses, exagerando, pero es cierto, pues es muy diferente, muy opuesto al japonesito fundador de Sony, que está pensando que su nieto o bisnieto va a tener un emporio basado en tecnología y las miniaturas de los componentes y los capacitores que antes eran muy grandes, que preste un servicio a la comunidad, que tenga un impacto ambiental bajito y que sea un negocio para toda su descendencia. El pensamiento es totalmente diferente. Si yo pienso en ganarme el baloto mañana, pues seguramente el camino no es ese. Pero sí es un tema muy cultural en pensar en corto plazo, pero es un tema estratégico el pensar en mediano y largo. Por eso los resultados que si están bien desarrollados los planes se dan ese a mediano y largo. Y por eso en un periodo corto de análisis, pues no se va a dar. Y además, obviamente, ahí es el consolidado de muchos números, ¿no? Números que llevan unos años, números que llevan poquitos y, sin embargo, como les decía, los países desarrollados incluso están alando muchas cosas. Ustedes ven los números de Cámara de Comercio y aquí hay empresas que arrancan, invierten en N cosas, entre otras tecnología, sin tener bien definido un plan de negocio y al año o a los 2 años están regalando los computadores, las impresoras, porque no supieron manejar esa tecnología. Entonces, pues también, obviamente, parte de nuestra responsabilidad es ese acompañamiento integral, digamos, que es lo que estamos buscando con estas capacitaciones, que sepamos de estos temas, así como tenemos fortalezas en planes de negocio, en viabilidad legal, en análisis costo-beneficio, en generación de modelos y de dashboard, en optimización de procesos.
o en algo técnico, de pronto optimización por allá de producción o de maquinaria o de tiempos y movimientos, o bueno, esto. Listo, pues hasta aquí tenía yo hoy mi charla, nos dio más o menos, me fui un poquitito largo, espero que casi siempre quedan más preguntas que respuestas cuando yo hablo, espero que por lo menos las preguntas creen más la posibilidad de investigar un poquito más de los temas. Eh, y cualquier cosa estoy muy pendiente. Igual nos vemos en 8 días, misma hora, mismo canal. Muchas gracias. Gracias. Ok, profe, muchas gracias. Excelente información. Buen día para todos. Gracias, doctor William. Feliz día.